Muy buen día. Les vamos a presentar en esta ocasión un tema que hemos estado conversando, siendo pues, algo al respecto sobre el libro de Hugo Pipitone, La salida del atraso sueca. Este es un tema muy, muy importante del que tenemos que hablar. Mi nombre es Vázquez Arbizu Mario Iván. Y yo soy González Maravera Baramisay. Y bueno, empezar comentando que Suecia es un país en la Unión Europea, es decir, está en el continente europeo, posee la capital de Estocolmo, y su PIB en 2022 pues llegó a rebasar por poco a 591.000 millones de dólares, lo cual pues, ya la convierte en una economía bastante grande y por ello hablaremos de eso. Una introducción al caso sueco sería que éste dispone de una gran dotación de riquezas naturales. Lo podemos ver mediante sus bosques, yacimientos de minerales, ríos y tierras agrícolas de buena calidad. Sin embargo, no es ni lejanamente suficiente para explicar todo el éxito que... ¿Verdad? Bastante impactantes y de hecho se puede rastrear hacia el origen de la historia moderna, siendo que pues la historia moderna de Suecia se empieza con los reyes Gustavo I y Gustavo II Adolfo, donde establecen el inicio de la maquinaria administrativa centralizada y eficiente del Estado sueco, empezando por Gustavo I, que impulsó una serie de funcionarios dependientes de la corona. La monarquía, por su parte, impulsa una serie de políticas de atracción de técnicos, artesanos y comerciantes de los países más avanzados en ese punto. El Riksdag, el caso sueco, por sus características, el feudalismo nunca tuvo la extensión que tuvo en otras naciones como Alemania, Italia o Francia. Desde el siglo XVI, la nobleza tiene un poder local limitado por una monarquía nacional, aliada con amplios sectores campesinos. Hablando de manufacturas, ya que entramos en el tema económico, la dispersión de manufacturas en el territorio estimuló una red extendida de iniciativas para fines de exportación, donde las casas comerciales de Estocolmo y Gotemburgo encuentran los instrumentos para financiar sus actividades, operando como fuentes de crédito para productores pequeños, productores medios del Porlac, permitiendo el desarrollo de la industria rural. Exportan estas casas producción nacional y contratan los créditos de Hamburgo y Ámsterdam para sus propias operaciones nacionales. En tanto, Frigiestiden, la era de la libertad o Frigiestiden, de 1718 a 1722, de 1718 y 1772 fue una época de reformas internas. Surge el gran capitalismo en las casas comerciales de Gotemburgo y Estocolmo. Aquí es donde el capitalismo, nacido en la reducción de áreas ligadas al comercio y las finanzas europeas, se expande en Suecia. En 1866 se establece una modificación en el Riksdag, estableciéndose un sistema parlamentario bicameral. La Cámara Baja, formada por individuos del sexo masculino con ingresos determinados a un nivel mínimo, y la Cámara Alta, por terratenientes, altos funcionarios ligados a la corona, empresarios y comerciantes. Una de estas transformaciones es la reforma agraria y la política de reducción. La política de reducción es promovida desde la corona, y la cual implicó una transferencia masiva de las propiedades de la tierra de la nobleza hacia las aldeas o al Estado central, favoreciendo el desarrollo empresarial entre la nobleza al disminuir su capacidad de vivir de las rentas de la tierra. Esto es importante porque está fomentando desde la parte de la nobleza el inicio de una política industrial, de una búsqueda de otras formas de obtener ingresos, así como el ayudar a la parte agraria brindándole más tierras. Esta modernización rural se dio mediante la consolidación de pequeños productores en un sector social independiente, a diferencia de Inglaterra, en la cual la modernización rural se dio mediante la destrucción de los pequeños productores. Sin embargo, para que esto funcionase, sería necesario romper las estructuras que se tenían. En cuanto a la ley de consolidación de tierras, hablando sobre este tema agrario, tenemos a Storskister Stagdan, de Jacob Fagot en 1749, preveía que en casos de avanzada subdivisión de los terrenos en estrechas franjas, los funcionarios gubernamentales deberían, amable pero decididamente, dejar establecido frente a los aldeanos lo pernicioso de la situación y de conseguirse un acuerdo general de la repartición de los terrenos de tal forma que se garantizase una,
un campo a cada granja o, de no ser posible, el menor número de superficies separadas. Los resultados de la Storskiste stagnan. El equilibrio dinámico que las reformas agrarias permitieron fue de que hubo un dinámico equilibrio entre los ingresos, la producción y el salario industrial y el agrícola, fortaleciendo la ya conseguida estabilidad social. El crecimiento se divide en dos etapas en la historia de Suecia, de 1861 a 1890 y de 1890 a 1914. En el primer periodo se tuvo un crecimiento promedio del 3% y en el segundo del 6% respectivamente. El Producto Nacional Sueco creció en una buena medida gracias al gran esfuerzo infraestructural conducido en la economía del país, gracias a la introducción de caminos, ferrocarriles, puertos, canales y la instauración de la energía eléctrica, se evitaron cuellos de botella que tendrían posteriores en el crecimiento. Los inicios de la industrialización sueca se pueden dar a mediados de la década de 1860, donde de 60.000 a 65.000 trabajadores se encontraban en las partes fabriles. 14.000 estaban ocupados en fundiciones de hierro, 10.000 en la industria de la madera y 11.000 en la industria textil, por lo que podemos notar que se encontraba cargado de un lado, pero aún había bastante equilibrio. Sí, justamente es lo que estoy pensando con estos datos que me estás dando. También tomar en cuenta los ferrocarriles por medio del financiamiento contratado por el gobierno fue extendiéndose una serie de ferrocarriles cuyas principales características fueron la rapidez de obra y un trazo territorial realizado pensando en la integración económica de las áreas aún escasamente desarrolladas del país. Las características de la industria sueca las podemos ver aquí en la composición del PIB, donde fue su carácter descentralizado, no solo por su dispersión geográfica de las materias primas, sino por el hecho de que las condiciones de relativo bienestar rural no hacían vital para el potencial del empresario su establecimiento cerca de los principales centros urbanos, lo que permitía que las fábricas, las plantas productoras se pudieran establecer cerca de los recursos y no tan cerca de las zonas urbanas, evitando que tuviesen estos problemas tan comunes en las zonas urbanas de los inicios de la industrialización. En la composición sectorial podemos ver cómo aportaba el 39% de la agricultura en 1861, la industria un 17% y los servicios un 44%. Podemos observar que después de la reforma agraria hay una leve disminución en la agricultura y un inicio en la industria, una disminución en los servicios. Esto tiene congruencia cuando vemos el inicio de la industrialización y posteriormente una etapa de industrialización más grande, donde la agricultura pierde gran parte del peso que tuvo, la industria tiene un mayor crecimiento y los servicios tienen un pequeño aumento relacionado con la industria. Claro, hablando sobre la composición del PIB, pues me doy cuenta de que realmente pues es lo que hemos visto a lo largo de la historia con los países. La agricultura debe de ser un punto principal, pero solo en el inicio. A continuación, pues debe de priorizarse sectores como el industrial y los servicios, cosa que hemos visto que Suecia al parecer está logrando. Pues el cambio de sectores es importante y el comercio lo es aún más. En caso de factores externos, si bien el impulso externo desempeñó un papel importante en el primer periodo del desarrollo sueco, en el segundo periodo ya no se puede decir lo mismo. La contribución de factores externos para favorecer la expansión sueca no explica la habilidad de esta para cambiar o explotar las oportunidades. Pero pues también tenemos como que el hecho. Esto es importante ya que coincide con la llegada del Partido Socialdemócrata. En 1898 se creó el Partido Socialdemócrata, o SAP por las siglas en sueco, con las bases de distintos sindicatos profesionales, dando inicio al largo ciclo histórico de organización social. En 1898 se funda la Gran Confederación de Sindicatos Suecos, LO por sus siglas en sueco, repitiendo una historia común en múltiples países europeos. El inicio de los sindicatos fue con una mano de obra capacitada y terminó absorbiendo al resto de trabajadores comunes. A consecuencia de esto, nace la Asociación Sueca de Empleadores, o SAF por sus siglas en sueco. 1909, como consecuencia de la depresión en 1907, la SAE consideró que había llegado el momento de bloquear el ascenso de movilidad sindical desde los primeros días de agosto, casi la totalidad de la
clase trabajadora sueca, 300.000 personas, y fue una derrota. La derrota significó para la LO pérdida de la mitad de sus afiliados, pero en 1911, cuando el sufragio universal había pasado, el SAP duplicó su representación, obteniendo 64 eh, pues, escaños frente a 101 de los liberales y 65 de los conservadores. Por Folkhemet, nosotros entendemos una casa grande, donde Suecia tiene que ser una nación en la cual no se discrimina a nadie, donde nadie tiene esta necesidad de mendigar. El gabinete de Hanson, en la busca de esta idea, de este ideal del Folkhemet, sin la mayoría parlamentaria, logró algo imaginable en dos aspectos. Primero, logró un acuerdo entre el SAP y los campesinos, dos entes separados por universos completamente grandes, los cuales no tenían mucho en común. Se unieron y llegaron a un acuerdo el cual permitiría el inicio de la estabilidad social del país. Asimismo, en la negociación de 1938 entre la LO y la SAF, en un acuerdo de defensa del empleo, la Confederación Sindical se comprometía a controlar las demandas salariales como las iniciativas de huelga de los sindicatos sectoriales afiliados. Esto nos permite entender que con la llegada de Hanson al poder, comenzó una serie de tratados de igualdades, las cuales permitieron que Suecia tuviese un mayor grado de estabilidad política. Y justamente, pues, surge un nuevo jugador, el movimiento corporativo. Los primeros ejemplos se dieron, algunas de las más importantes fue el movimiento corporativo. Los primeros ejemplos se dieron en algunas de las mayores ciudades del país desde la década de 1870 bajo la forma de construcción de viviendas. En 1899, aquellas presentes en forma dispersa establecieron una organización central cooperativa, Forbundet, conocida como KF, extendiéndose progresivamente en 1917, contando aproximadamente con 200.000 miembros. En la cooperativa Forbundet tenemos que la KF se convirtió en un factor de apoyo para la organización de productores de pequeñas, medianas dimensiones y como instrumento de lucha contra monopolios, lanzando campañas de boicot contra las grandes empresas que, usando su composición de mercado, imponían precios excesivos como los frutos cementeros, azucareros y una empresa harinera. Asimismo, inició la producción de bienes como aceite y margarina, zapatos, focos, artículos de vidrio en ocasiones. Una amenaza de toma de la rama productiva bastaba para bajar los precios, sino en el impulso sistemático de mayores niveles de producción. En cuanto a las claves de la socialdemocracia sueca de 1930, ya es más reciente que tenemos un apoyo a los precios de los productos agrícolas, implicando que los ingresos de los agricultores crecieran más que los trabajadores industriales. El Estado permitió y facilitó el acceso al campo mediante créditos sin interés a 16 años. Impulsó obras públicas a escala provisional en las zonas oprimidas al norte del país, financiadas por las autoridades locales. Es decir, pues la escala provincial era bastante ayudada y el gobierno central con salarios pagados al mismo nivel de los contractuales vigentes también fue un punto importante. Apoyos estatales a varios tipos de desarrollo de actividades cooperativas en la agroindustria, aumento de los impuestos sobre los ingresos más elevados a la sucesión, herencia, consumo de bienes de lujo, devaluación de la corona para contrarrestar la deflación de los precios, pues nos va indicando que realmente a las personas estaban ya teniendo una identidad, una economía y por tanto también una política en conjunto que los ayudaba a desarrollarse, a crecer y impulsar pues, su crecimiento económico y ayudar con todo lo que se pudiese para alcanzar una economía ya con una ya formidable y vivir bien. La química del éxito de Suecia la podemos entender desde 1500, desde Gustavo I de Vasa y Gustavo II Adolfo, con el establecimiento de un gobierno fuerte, por lo que el poder económico no pudo transformarse tan fácilmente en poder político, permitiendo mantener políticas las cuales mediaran entre los dos. Las constantes luchas sociales que estuvieron el SAP, el SAF, el LO, eh, son grupos subordinados. En 1860 y en 1870 permitió al Estado dar una visión de conjunto y dándoles a estas comunidades y estos grupos sociales márgenes de autonomía y presión para poder negociar. La integración económica y geográfica del proceso productivo
Permitió la articulación de un sistema productivo efectivo y el desarrollo de las áreas marginales a la par del resto, como lo puede ser el ferrocarril, que ya vimos que unió varias regiones de Suecia a pesar de que en ese momento no tenía un gran incentivo más que el desarrollo futuro. La construcción de la industrialización sobre los cimientos de una agricultura fuerte e industrializada es lo que permitió a Suecia llegar a donde está. Como conclusión, pues podemos ir entendiendo que la salida del atraso de Suecia indica que la industrialización en grados muy avanzados no solamente requiere activar procesos u- desruralización, sino que requiere de una agricultura eficiente e integrada en el mercado nacional, así como la necesidad de un excedente para la población extra agrícola, sino como la capacidad de reducir costos en materias primas, en el proceso industrial, lo que nos permite ver que no siempre la salida se puede lograr desde la salida industrial, pero pues aún así, como hemos visto, realmente, como se menciona, la maquinaria sueca, la economía planeada es lo que ha permitido a Suecia seguir existiendo e incluso avanzar cada peldaño con cada año que pasa, de cómo se ha desarrollado la economía sueca.